Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Ahora estamos nuevamente en una reunión con el doctor José María Poveda de Agustín, filósofo y psiquiatra español. Y es un gusto porque hoy vamos a platicar, dándole continuidad a la sesión anterior, sobre la personalidad humana. Pues tiene que ser humana, porque o los animales también tienen personalidad, ya nos va a platicar José María, pero en este Esa es muy buenísima pregunta. Sí, sí, le vamos a dar. En este caso se trata de cómo influye la velocidad o la lentitud, la actividad o la pasividad en la personalidad de una persona y si estas características se dan por cuestiones químicas, neurológicas o son aprendidas o tiene que ver con la cultura y la geografía y el clima, etcétera. José María Poveda, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Pues lo mismo digo, pues estoy aquí encantado en casa junto al fuego ahora, porque aquí pues estamos a 1000 metros, a ver si sale el fuego allí, si ves, ahí está el Sí, fuego. se ve. Y ahí están al lado pues las maderas que cortamos del bosque de la casa. Muy bien. Ahí pues se sale pues hacia la zona de cocina y esto es la biblioteca. Entonces sí, pues encantado. Es muy chistoso porque es como volver a casa después de 2 años, 2 inviernos. Yo esto lo había visto en películas, alguien que volvía pues de una guerra, no sé, pues la guerra del 2020, tal, lo que fuera. De repente llegas a casa y está, pues es muy chistoso, porque a la vez como que lo vas redescubriendo, entonces es muy chistoso, es una especie de reencantamiento con cosas que habías puesto ahí en el pasado y que ahora, como has aprendido 2 años de verlas de otra manera, pues casi se disfrutan más, ¿no? Sí, es curioso. Eso tiene que ver con la personalidad viajera, pero esa es solo una de las maneras de la personalidad. Hay más. Así que Muy bien, José María. Entonces, cuéntanos, me parece muy interesante cómo en algunas relaciones interpersonales a nivel familia, amigos, equipos de trabajo, siempre hay unas diferencias notables respecto de la velocidad de cada persona que sí, forma eso es parte de esa importante. comunidad o de su actividad o pasividad y eso causa mucho conflicto, pero por falta de empatía o de sentido de inclusión o de sentido de Eso es. complementariedad y sobre todo por ignorancia, porque no sabemos qué tiene que ver a lo mejor con algo biológico, químico, cerebral, neurológico. A ver, Claro, y platica. al hablar de las personas, normalmente hemos comentado alguna vez como que usamos palabras para referirnos sobre todo a su cuerpo. Y es cierto que la personalidad de cada quien tiene que ver con su cuerpo. Pues una persona pues es atleta, pues tiene cuerpo de atleta, porque si no, pues no va a ir ahí, ¿me entiendes? O si es de jugador de baloncesto, pues más claro, o si hay unas características del cuerpo que acompañan a la personalidad y la personalidad se monta, pero además de eso está lo que es eso que se llama la mente, que tiene que ver con la manera de ser. Otras personas le llaman la actitud interna, que es como justo ese punto de vista particular que si la gente estuviera viendo un partido, lo que se ve desde donde tú estás ahí parada, desde ese ángulo especial, que a lo mejor como entiendes mucho, pues es en el sitio mejor, cerca de los coaches, de los entrenadores, o a lo mejor es arriba de todo muy distante. O sea, pero que cada persona estamos efectivamente, nuestra personalidad se monta sobre nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo como que tiene un espejo que es como donde se refleja, reflejar es reflexionar. ¿Te acuerdas qué gracioso? Pues eso es pensar. O sea, pensar es que pones un espejo enfrente de algo y ves en el espejo eso cómo se ve. Eso que de entrada suena muy gracioso es complicadísimo, porque ya para empezar en el espejo se viró y se te pone la derecha a la izquierda a la derecha. Sí. Entonces el captar todo lo que tiene que ver eso tiene que ver mucho, muy curioso, con el alterarse. Alterarse es, antiguamente es alter alterius, todo eso viene del latín de los unos por los otros, el alter es el otro. Sí. Y entonces, claro, cuando el ponerse en el lugar del otro es empático, pues entonces aquello pues es divino, multiplicas por dos, por cuatro y por lo que se te apetezca y te sale la cuenta. Pero cuando la presencia del otro no la tienes empática y está allí,
puede contribuir a alterarte. Que en lugar de ser tú el otro, ver con sus ojos y responder comunicativa, colaboradoramente, de repente la presencia del otro te altera. A lo mejor emocionalmente, ahí me pone el corazón a 100, que demasiado, me pierdo. No, la idea es que una cosa es el alterarse y otra cosa es ponerse en el lugar del otro. Pero las dos cosas profundamente, perpetuamente nos pueden estar pasando en diversas situaciones, ¿no? Por eso ya te digo, lo que es la mente es un asunto súper interesante que tiene que ver con eso, con una segunda opinión, ¿eh? Que además multiplica, da sentido, porque fíjate, vamos a hablar ya del dinero. O sea, lo más chistoso es que el dinero es como el cuerpo, se puede contar, se puede medir, ¿entiendes? Pero resulta que esa persona puede tener tanto dinero, pero en el fondo ese dinero va a depender de lo que piense su mente. Por eso muchas veces la gente nunca le es bastante, porque no es, la mente es subjetiva, el cuerpo es objetivo. Eso es interesante, ¿no? Pero luego la personalidad no se monta solo sobre el cuerpo, no se monta solo sobre la mente, que eso es como muy fundamental. Ahora, pues en el siglo XX, cuando se empezó a estudiar epidemiología, salud pública en serio, y se pasó de la persona individual a la persona en el colectivo, ¿me entiendes? Se pasó de estudiar el cuerpo a estudiar everybody, todos los cuerpos y cuántas enfermedades pillan estos cuerpos. ¿Me entiendes? Eso fue lo de la epidemiología desde el punto de vista sanitario, para los médicos. Es que muchos van a tener eso, entonces habrá que tener más cuidado. Pero no son muchos, entonces sí, pero no tanto. Entonces, la idea esta de la salud pública tiene que ver con lo colectivo, objetivo, como en mi cuerpo y los demás cuerpos. Pero claro, ahí estamos metiendo además entorno. Entonces, una persona es ella y su entorno. Algunos filósofos decían, yo soy yo y mis circunstancias. Por lo visto, este tío debía de ser un cachondo, porque a su mujer le llamaba su circunstancia. ¿Entiendes? O sea, bien, un filósofo Ortega y Gasset, vamos, la Sí, crema de claro, la crema. pero tenía razones, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, tú tienes un, claro, entonces la mujer que diría, yo tengo un circunstancio. O el otro que forma, entonces el amor tiene que ver con el amor al circunstancio o la circunstancia. Quiero decir, lo que te estoy diciendo ahora es que a las personas otras las podemos tratar como un objeto y ponerlas en el cuadrante de entorno, donde pongo el dinero, la temperatura que hace y la legislación local. Ya. Legislación, sí. Esos son datos objetivos, numéricos. O a la otra persona la pongo en otro cuadrante al lado, que sería como el cuadrante de debajo de ti. Digamos, si ponemos debajo de mí lo objetivo, pues habíamos salud pública y tal. En ese cuadrante de abajo, pues el dinero, las leyes, la temperatura, se llama entorno. Sí. O sea, yo soy mi cuerpo, pero la relación de mi cuerpo con mi entorno. Claro, por eso vestimos así y hemos puesto fuego por el entorno. Entorno. Y el entorno es importantísimo y no se entiende la personalidad sin entender el entorno de las personas. Sí, correcto. ¿Entiendes? Y en ese Correcto, sentido, pero entonces aquí hay una diferencia enorme entre el entorno y mi alter ego, que es mi otro yo. La otra persona es otra persona, pero junto conmigo hace una unidad, somos nosotros. La también, nostridad, sí, la sí. nostridad no tendría que ser considerada entorno ni circunstancia, sino una realidad Es mucho un más. parámetro místico prácticamente. Por eso nos venimos debajo de ti, porque tú eres lo subjetivo. O sea, el que hace aquí de científico y de contar las cosas soy yo, por eso hablo del cuerpo. O sea, como que mi cabeza y lo que se de mí fuera la parte cuerpo de una persona. Esa persona tiene una mente, la mente eres tú. Lo digo para verlo así visualmente. Qué bien. Pero además decíamos que igual que el cuerpo es objetivo, el entorno es objetivo. Y decíamos, hay un cuarto cuadrante como debajo de mí que nos inventamos visualmente, como si hubiera algo ahí, y eso es como el entorno que nos rodea. Y claro, lo que tú te planteabas es sí, pero una persona es un objeto, parte de mi entorno, no. Las personas a las que queremos y por supuesto a las que más queremos se caracterizan por ser nuestro nosotros. O sea, debajo de la mente está la cultura, la mente del grupo,
la mente microsocial que a mí me da sentido, nuestro nosotros. Sí, ¿Entiendes? Y en ese nosotros, pues lógicamente es el momento pues de la familia, donde estábamos ahí hablando, pues que es que esta cantidad de gente, por supuesto, la mamá y el papá, y qué ha pasado en esa circunstancia y cómo se ha elaborado ese nosotros en los primeros 1000 días. O sea, ahora lo que estamos descubriendo es que los 1000 días procurar que sean los más divertidos y más estimulantes, porque ahí es como cuando se estaba, en los coches antiguos se llamaba el rodaje, que es que había que procurar que el motor, tal, y eso se hace en los primeros 1000 días, se rueda nuestro cerebro, se rueda nuestro cuerpo. Pero más que eso, se ruedan nuestras relaciones con nuestro nosotros y con nuestro entorno. Por eso, en esos 1000 días, que haya muchos olfateos variados, muchos olores diversos, naturales, todos los que sean posibles. Y si además se acompañan de cosas, se generan acoples entre olores que pegan mucho al recuerdo. O sea, es muy curioso el sentido del olfato, es muy interesante desde el punto de vista del recuerdo, de la cercanía del nosotros. Entonces, lo que hemos visto es que ese nosotros se genera desde el tacto, en el cual es fundamental el tacto de la madre, el tacto, además, el sentido del contacto que hay en la familia en esos primeros momentos, cómo se acercan unos, cómo se acercan los otros, quién llega a la distancia de mis ojos, que se han ecualizado con los ojos de la mamá, y entonces saben mirar amando tanto como hayan sido mirados amando en esos 1000 días. O sea, esos 1000 días tienen una fuerza muy fuerte. Esto lo hemos descubierto por los entrenadores de perros. O sea, los entrenadores de perros como se fijan en los primeros 1000 días del perro porque es donde se va a educar. Luego no va al colegio, no van a la universidad normalmente los perros, van a, pues, vamos, no tienen esa línea, pero se quedan hasta ahí. Entonces, los primeros 1000 días son fundamentales porque es cuando se aprende uno pues a organizarse socialmente, socialmente. Entonces, ese cuadrante del nosotros es fundamental porque es la gente que nos ríe las gracias. Entonces, por eso a la hora de pensar en alguien que le toca la lotería, o a alguien que de repente ingresa en un hospital psiquiátrico, por ponerlo ya heavy, pues resulta que el pronóstico va a ser tanto mejor, no tanto como esté el cuerpo como cuerpo, que hoy hay pues maravillas para tal, y por supuesto sí, la actitud de la persona y el qué piensa ella de sí misma y qué piensa sobre lo que está pasando. O sea, el chiste es que la realidad pasa por nuestra reflexión. Pero esa reflexión se ve como si fueran flores pues regadas por el nosotros. Y como si fuera fuego se ven sopladas como el viento para el fuego. O sea, el nosotros actúa como dando calidad y calidez a la personalidad. Entonces, la idea es la que apuntábamos, es claro, hay gentes que están como si dijéramos en prisas, en actuar corriendo. ¿Ah? Entonces, en general, un tercio de las personas del que nos encontramos al día, el 30%, son personas que van a estar muy a lo que estamos, Pepa, ahora, a esto, centradas muy en el presente, lo cual es interesantísimo, sobre todo para los que no están centrados en el presente, que son el otro 70%. El otro 70% son gentes que están repensando el pasado en el presente, que eso está muy bien, porque si no hubiera esas personas no tendríamos memoria, ¿me entiendes? O sea, hace falta que alguien usted diga, pasó ayer y tal, pues un periódico que te cuenta lo de ayer, o la página web que te lo cuenta, o el que te cuenta la semana pasada, o el que te cuenta el mes. Eso está bien porque comentamos como ya que en una casa tuvieras un segundo piso. El primero es entro, salgo, actúo, no actúo. Entonces hay más gente luego que está en el segundo piso, que es como el emocional. El emocional es que, desde luego, pesa más el pasado que el presente. Ah, pues eso es una manera de ser. Pues porque niña, te recuerda de dónde eres o no sé qué, pues los mensajes hacia atrás, ¿no? Entonces, hay, por tanto, un tercio de la población
Y además es un tercio de la población el que por menos de nada la parte madre de una se pone así. O sea, así como la parte padre de entrada se pone hay que hacer esto y ya, y para eso es el padre y acabo de llegar, cuando uno hace de padre, a veces la madre tiene que hacer de padre, y el padre está muy bien que de vez en cuando pues haga más de comadre y se eche la siesta y agradezca las cosas y escuche, ¿no? Pero para empezar en general, el 30% de activos es más como en una sociedad decir, oye, pues es que tiene que haber gente que sean militares y bomberos y los que trabajan en urgencias y los que están las 24 horas del día atendiendo en las gasolineras. O sea, hay gente que está en el presente y además aquí, ahora, esto cuánto cuesta, aquí le pago, aquí resuelto. No hace falta que nos vamos a ver, no me dé su tarjeta de visita, encantado, pero vamos, que esto es aquí y ahora. Hay otra gente, por el contrario, que le dan mucha importancia a ese segundo momento, que no hay tanta prisa, ¿me entiendes? Pero ¿por qué hay prisa? Pues porque me estoy acordando de algo en relación con esto me hace recordarme, ese es un mundo estupendo, porque mucho del mundo de lo que es las personas cuidadoras, las personas que sirven a los otros, las personas que llamaríamos emocionales extrovertidas, quiere decir que su emoción depende mucho de que las otras personas estén bien. Eso es especial en las relaciones, por ejemplo, de materno-filiales más que paterno-filiales. ¿Me entiendes? El padre está, si hay que hacer cirugía, pero la madre la que está allí las 48 horas cada 2 días en plan seguido. Pero entonces esa segunda parte que tiene que ver más con tacto, el tacto tiene que ver con el presente. El gusto olfato te remiten más a temas de memoria. Y por tanto, hay personas, digamos, que su vida la piensan desde la ayuda. Una persona que quiera ser buen enfermero, buena enfermera o buen médico, tiene que tener una capacidad de que sus emociones dependan de cómo se sienta bien la otra persona. Eso se llaman personas emocionales extrovertidas. Lo peor que le puede pasar a una persona con esa personalidad, pues es organizarse de novio con una persona que beba muchísimo alcohol y borracho o borracha porque pretenderá ayudarle hasta la muerte. Y la otra persona intoxicada, normalmente impulsiva, en el presente, quiero ya beber ahora, pues como la otra le cuida y hace que no se muera por las noches porque le tapa, le esconde algunos días lo de beber y entonces le defiende y le da de comer, pues tarda más en morirse. Y ella tarda también más en morirse en peores condiciones porque no ha tomado la decisión de que era un sinsentido seguir ayudando a alguien que era tóxico para su personalidad. O sea, una reflexión es que esa personalidad forma parte de un nosotros y en ese nosotros se encuentran otros complementos. Claro, si esas personas han estado en el nosotros, pues las cosas se ponen mal cuando el olfato se pone mal con ellas. O sea, lo de odiar significa no te quiero en mi espacio donde te pueda oler, no te quiero en mi espacio íntimo. Eso es odiar a alguien. Claro, para odiar a alguien lo malo es que hay que haber antes estado amistosamente con ese alguien, si Claro. no, no odias a Y hay que nadie. cuidar mucho el tema ya de la codependencia y otras patologías. Esas son, eso es Claro. así. Entonces, pero eso se da mucho a este tipo particular de personalidad que es muy emocional extrovertida. Ajá. La otra es que es emocional introvertida. Ahora hablamos de los que están un poco más para atrás incluso que en el presente o pensando. Curiosamente, los que piensan, los futuristas, van como a cámara lenta. O sea, mucha gente que piensa, pues es que te lo tiene que explicar, oye, que es que estoy por dentro pensando. Algunos dicen que pensar es el tiempo que se pierde en enterarse de lo que pasa y hacer algo acorde. Entonces, en teoría, lo que hemos dicho es que hay manera militar, bomberos, urgencias, aquí te pillo, aquí te mato, cazar, que es en el presente puro y a velocidad, conducir en esta curva a tanta velocidad, pero que hay otra manera en la cual no solo no se está en el presente, sino que para cualquier cosa presente se recuerda el pasado y se mide mucho lo que hay que hacer. Pero esa persona de tener en cuenta el pasado tiene que ver mucho con las emociones de alegría y de tristeza. Entonces, la alegría y la satisfacción de estar por encima de alguien que a lo mejor el día de mañana será quien esté por encima de ti ayudándote.
porque es un buen nieto, una buena persona o no sé qué, vale. Pero es que hay otras personas que son emocionales introvertidas, que son las que nadie sabe cuánto se sufre con lo que a mí me está pasando. Y entonces esas personas, pues si tú les entras contándoles que nadie sabe cuánto se sufre, señora, con esto que a usted le está pasando. Entonces la otra persona de repente va a sacar casi pecho y va a decir, hombre, alguien me entiende hoy por primera vez. Esas personas son los poetas y muchísimos cantantes, todos que están muy sentidos, llorando todo el día, ella me dejó, él ya no me quiere, por favor vuelve conmigo. Oí una de ayer de Elvis Presley cuando estaba jovencito, de estas de yo te quiero mucho y quiero que me tengas en tu memoria, y me parecía alucinante. Digo, esto tiene mucho sentimiento, desde Elvis Presley, que ojalá pues esté en la gloria y en la tierra, pues tenía esa sensibilidad emocional ahí, que me entiendes, casi de quinceañera emocional, porque es un Elvis Presley muy joven, ¿me entiendes? Muy de provocar romanticismo, como mucha gente. Pero entonces de ellos diríamos que son los pasivos o son los cuidadores Eh, los pasivos. es que mezclan las dos cosas, son pasivos en el sentido de que no actúan mucho desde la emoción en el sentido que uno procura cuidar la emoción del otro y la otra persona está ensimismada pasivamente en su emoción. En medio hay un tercer grupo, que por tanto, si estos son el 30%, ¿me entiendes? De la gente que en el tiempo parece que son no superactivos. Digamos, una madre nutriendo no es pasiva, es activa a su manera, pero no es activa con una impulsividad aquí, ahora, corriendo, porque han entrado ahí el gusto y el olfato y la presencia del otro. O sea, hay actos que son claramente sociales. Sociales, o sea, de hecho, la creación de la primera persona, no tú, pues la estás construyendo en el momento en que empiezas a reconocer a la madre y los ojos de ella y empiezas luego a construir a lo que son las personas y lo que son los otros. Ese primer modelo de relación yo-tú se va a reproducir en las sucesivas. Entonces eso nos lleva a que más vale que tu madre estuviera contentísima y súper padrísima, como quieras, cuando te parió y los momentos siguientes, porque si mamá estaba enferma, mamá no tenía dinero, mamá recibía mal rollo de papá o no estaba o se fue o qué pasó, le mataron. O la familia no quiere que mamá esté con nosotros mientras esté pariendo o luego ya veremos. Quiero decir, las posibilidades son mil, pues la otra persona va a entender que lo normal es tener los ojos como las tiene su madre en esas circunstancias. Por eso el comportarse de una manera especial con las gentes que están en ese momento es muy positivo. Porque es como si dijéramos el entrenamiento. O sea, los entrenadores de perros dicen, el carácter de los perros se forma al principio de todo. Primer año, ya el segundo año casi demasiado, el tercero, ese primer año es como que aprendan lo fundamental. Aquí me quieren, llego hasta aquí me cortan, aquí se chupa, aquí no se chupa. Y si eso se ha aprendido bien, ese perro da equilibrio. Pero si le han quedado al perro varias lecciones sin aprender. Entonces, la primera de todas es la suerte de tener una madre que sea bien madre, ¿me entiendes? Que no esté desmadrada. Si la madre está desmadrada, tiene que salir por la noche, pues a trabajar, pues eso pues no tiene futuro emocionalmente válido en esa persona, sino que la otra persona va a ser impulsiva, porque su mamá no le daba la paz para levantar el rollo social, de sentirme bien mirado, bien querido y todo eso, ¿no? Entonces, los más lentos de todo lo que pasa no son solo las personas que cuidan, las personas que son poéticas o cantoras, sino que dentro de este grupo hay una especie de líderes, que son las líderes emocionales, en los que hay muchachos, muchachas, hombres, mujeres, que son el líder emocional. O sea, porque qué bonito es ser pues una madre, fantástico, vamos, cuadros en todas las culturas, a cual mejor, divinos. Y qué bonito es ser cantante, poeta, o una persona que expresa sus sentimientos, tal. Pero en medio de las dos cosas está la gente que la emoción, con solo llegar, la levanta. Que ahí es donde están, pues, una serie de profesiones,
pero que están sobre todo en las profesiones relacionadas con el audiovisual o con la dirección del gimnasio. Una persona que dirige un gimnasio tiene que tener un cuerpazo, él o ella, como quien tiene una peluquería. Esas son las personas que emocionan, cautivan, seducen, como que sin darse importancia. Y por eso nos queremos parecer a ellas de alguna manera, que son las personas que se llaman motivadoras. Motivadoras porque incluso son súper valientes. Y además es un millonario súper valiente. Pero ¿cómo dice usted? ¿Pero qué es eso de un millonario súper valiente? ¿Y qué es lo que hace? Dice, ahí pues como que se viste de seda. ¿Pero qué me está diciendo? Eso es una cosa de teatro. Y no, es un torero. ¿Entiendes? O sea, hay una serie de roles. Otra cosa bien chistosa es que a la hora de hablar de emocionales, las personas solemos con más gusto encontrar pareja en quien tenga algo en común con nosotros. ¿Entiendes? O sea, es muy gracioso, pues voy con alguien que no tenga nada que ver porque así me va a enseñar todo y va a ser un perpetuo viaje de descubrimiento mi vida con esa persona. No, eso no parece que funcione porque tiene que haber como una interface, algún sitio desde donde uno se toma una mano y se comparte el resto. Pero si la otra persona es absolutamente distinta de nosotros, como que no habría una conexión neurológica para la empatía cómoda. Eso es lo que veo y sin embargo también puede faltar complementariedad y puede haber competencia. Dos personas similares pueden competir entre sí y volverse rivales. Eso es terrible. Lo peor de Pero dos todo, personas opuestas pueden es, nunca coincidir. eso es, Uno que va muy rápido y uno que va muy eso es, lento, qué difícil ajustar la eso es. velocidad. Entonces, es Sí, complicado sí, y pasa, sí, sí. pasa en todas las relaciones Eso interpersonales. es. Entonces la idea pasa porque si nosotros sabemos más de nosotros y cuáles son nuestras maneras de funcionar, porque a lo mejor mucha gente lo resuelve dando un portazo. Pues eso es impulsividad. Vale, vale, o sea, hay cosas del presente y rápido. Se dio portazo y aquí se acabó. No existe, no está, el teléfono desapareció. Como por lo visto había un guasón en un barco que llegaba, pues no sé si a Buenos Aires o era en el Caribe, y entonces que desde el barco pues como en tierra se decían los nombres, te estoy hablando casi del siglo pasado, llegando ya a puerto, desde tierra se iban dando los nombres para el que el otro desde arriba, y entonces había un negrito guasón en el barco y cuando decían don Julio Pérez, decía el negrito, se murió, se cayó al mar. Claro, imagínate un familiar el corte que se lleva, ¿no? Entonces la idea es, hay gente que funciona en el puro presente cerrando, y eso lo hace más fácil. O a veces el propio presente le impide la reflexión. Entonces, lo que estábamos diciendo de las tres maneras de ser en los que es bueno saber en cuál estamos es que el primer grupo está muy a lo que estamos y hacer, y eso es fundamental. En la realidad tiene que haber personas que urgen a estar en el presente, y entre esas personas no es tan solo la gente así que manda, haga esto a otro, sino la gente que da súper ejemplo en el presente siendo ordenada. Esa gente tiene el impulso, a veces casi tóxico, pero nos viene muy bien a los demás, con tal de que la persona no se infravalore. O sea, el problema de la persona que busca mucho la perfección es que se puede no querer a sí misma lo suficiente porque siempre sabe que aún se podía haber hecho un poco mejor. Pues no sé, Santa Teresa se pensaba que no era lo suficientemente humilde. Pues vale, pues bueno, porque siempre se pedía más a sí misma. Entonces lo que te quiero decir es, está la gente del presente en la cual no hay que ser macho alfa solo, se puede ser de muchas maneras, con orden y con limpieza y los demás, no te has lavado las manos, lávatelas antes de comer. Quiero decir, puede haber desde ahí. El segundo hemos dicho, qué bonito la memoria, qué bonitas las emociones, la belleza, el querer, el otro y tal. Pero en el mundo hay gente que permite el progreso, la innovación, las clases interesantes, el descubrimiento, pues que se dedican precisamente a anticipar y a pensar anticipando y a hacerse preguntas. ¿Y cómo sería esto si hiciéramos esto?
Claro, esas personas también podemos verlas que están muy, muy descolocadas, porque entonces llega alguien del segundo piso, decíamos, ¿no? Que está en el mundo de la emoción. Y le parece que esa persona pues, es muy inteligente, que merecería el premio Nobel, y la otra persona le dice, te quiero. Y entonces el otro que es tan inteligente va y dice, ¿por qué? Sí. Pues esa persona no se ha enterado de nada de lo que es la otra persona. O sea, no sabía el campo de juego de la otra persona. Entonces, la idea es saber que efectivamente hay gentes que aparentan no tener tanta prisa. Unas porque reflexionan hacia el pasado con sus emociones, ven lo de ahora a la luz de lo que antes había pasado y van a su ritmo. Y ahí ya te digo, gentes absolutamente extraordinarias, pues está el personal que cuida de verdad, haciendo profesiones. El personal que derrocha belleza pues en Bellas Artes, dando clases o siendo artistas o presentadores o lo que se llama a veces gente guapa, que dice me gustaría tener un cuerpo así o la mirada de no sé cuántos o que lo que se ponen, joder, pues que les cae muy bien esa ropa, pues la saben llevar. Entonces, pues eso incluso da para profesiones. La más chistosa en España de las conexiones era el torero y la cantante, porque además eso hacía mucho sufrimiento a la cantante, porque entonces la cantante pues se le podía matar el toro pues cada día a las 5 de la tarde. Eso sí que es un sin vivir para tener sentimiento, porque una cosa es que tenga un accidente un día un familiar, pero otra cosa es que los periodos de fiesta, pues ese mes, pues te lo puede matar el toro cualquier domingo a las 5 de la tarde. Y entonces, ¿voy a verlo o no voy a verlo? Entonces, eso para las cantantes flamencas españolas es que era, vamos, un perfecto. Y ha habido también estupendísimas mujeres de México. Pero vamos, yo creo que alguien se acuerda, pues no sé, el torero aquel en España, pues Manolete, pues que verdaderamente pues fue quien fue en parte porque había alguien de México al lado, pues aguantando mecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada persona tiene una cercanía con las personas cercanas. ¿eh? Y a esas personas, porque le es fácil de entender, de comprender, de empatizar de entrada. Y los últimos son los que están muy pensando. En los que están muy pensando hay como dos grupos. Los que piensan para contarlo, los escritores, ¿sabes? Los escritores no son los que hacen poemas, son gente que la piensa más, la repiensa. En el poema es como que te sale. Eso es la emoción ahí del cantante, de quien canta, ¿entiendes? Del arte, de la expresión emocional. El escritor tiene más tiempo, se pone por delante de cosas, toma cosas del pasado, pero las repiensa, las reproyecta, las lanza de alguna manera, ¿no? Einstein, por ejemplo, también como sabio, y el escritor lo que tienen es observadores, saben mirar desde fuera, ven los toros desde la barrera. Entonces eso es otra personalidad. Esas personas es muy curioso. O sea, yo he conocido gente categoría premio Nobel incapaces de entender a su mujer. ¿Entiendes? Y su Esto mujer, es pues muy claro, pues... interesante, muy interesante. Todos admiramos a los grandes escritores, los que tienen Ajá, bestseller y ajá, los sí, investigadores intelectuales claro, que pasan claro, horas escribiendo, pero realmente tienen una falla muy fuerte y que les duele claro. de relación con otros. Ajá, La comunicación, la relación y la convivencia con otras personas les cuesta trabajo porque para poder escribir necesitan objetividad al máximo, imparcialidad lo más posible sí. y mantenerse detrás para Correcto. observar. Un enfriamiento, sí, un enfriamiento. A ver, explícanos esto. Voy a cerrar la ventana que entra mucho ruido mientras nos Sí, leemos. claro, sí. El enfriamiento tiene que ver con que de alguna manera eh, estas personas que escriben no dejan de tener una sensibilidad como las personas que decíamos emocionales introvertidas. O sea, las personas que escriben y los científicos que escriben artículos y que se ponen de laboratorio a concentrarse allí, eso les llamamos en esta fórmula que estamos usando de personalidades intelectuales, está claro, pues son intelectuales, pero son intelectuales introvertidos, esa parte del viaje hacia adentro, ¿eh? Igual que la persona que hemos dicho antes que era poeta,
O la persona que es que era cantante, pero canta desde el sentimiento, y es que el sentimiento es aquí, aquí, el corazón, y los músculos están en el sentimiento que se está. Claro, para eso hay que estar mucho en el sentimiento, hay que ser emocional, introvertido, introvertida. Y por eso te salen pensando imágenes poéticas, porque estás en ese estilo de personalidad. Claro, para ese tipo de personalidad es muy interesante la personalidad de los escritores, por eso muchísimos poetas, muchísimas poetas se nutren, están en contacto con escritores. Y para muchísimos escritores, pues el lujo de la poesía, pues que pues les está, pero les viene muy bien. ¿Me entiendes? Luego hay poetas pues especiales que estaban muy metidos en el tema de la emoción, del flamenco, y que eran más poetas que escritores, aunque escribieran buenísimas obras de teatro. Por ejemplo, Federico García Lorca, pues él es una persona con una personalidad emocional introvertida, introvertido como los escritores y los poetas, pero más emocional que pensador. Sí. ¿Entiendes? Pues está más cercano al presente, a la historia, a lo inmediato. Y entonces, en este sentido, lo que te decía es, pero un torero es una persona que produce emoción, pero que no piensa, coño, si pensara no se ponía delante los cuernos del toro. Claro, claro, por Aunque había una expresión que decía, no sé si es también de Manolete, al que le cogió el toro en Linares, que decía, dice, pues eso, pero es que usted no tiene miedo de que el toro se le lleve, dice, más cornás da el hambre. claro, O claro. sea que él estaba allí trabajando, no mire usted, se pasa peor, yo eso es un rato, son 20 minutos, es una cosa muy de aquella manera, ¿me entiendes? Pero lo otro sí que duele más, los 365 días. Estos son dos periodos de 25 minutos para los que hay que venir hasta vestido de aquella manera, dormido lo mejor posible, porque la noche anterior pasan cosas y todo eso, ¿no? Claro, y es Entonces, el mismo caso de los que hacen deporte extremo, de los bomberos o los sí, policías, ¿no? esas personas lo que tienen es una capacidad extraordinaria, en primer lugar, digamos, incluso de autocontrol, autoestima, están muy centrados en sus rendimientos. ¿eh? Entonces, lo que te contaba, por tanto, es efectivamente, tienes ahí las gentes que escriben y que están muy a futuros. Pero lo más curioso es que esos van dados de la mano de los que son los filósofos o las filósofas. El filósofo es puro pensar. El que preguntaba y dice, pues, te quiero. Dice, ¿por qué? Pues es que el filósofo está, pues eso, filósofo Sócrates, ¿te acuerdas? Los filósofos griegos, pues preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esas personas como que su brazo derecho y su brazo izquierdo son intelectuales. O sea, mientras que el escritor tiene un brazo que es poético y el otro brazo que es filosófico, por eso se hacen preguntas los escritores y tal, los que son así ya más filósofos, pues son eso el tipo, ¿te acuerdas? Descartes. Pienso, luego existo, pero bueno, tío, claro, imagínate que llega donde su madre, que es emocional extrovertida, está allí preparando la comida, una sopa, un filet mignon, pues francés, bien. Y entonces le llega el otro y mamá, que estoy ya por fin, voy a salir en todos los libros de filosofía del mundo porque ya tengo la frase pienso, luego existo. Entonces la madre dice, sí, oye, eso está muy bien, René, pero siéntate a comer la sopa que se te va a enfriar. Claro. Porque ya está en que no se me enfríe René, no se me ponga el chico que se le ve tan contento, porque ella está viendo desde el contento del niño. No está viendo que al otro, al adolescente o al, ¿me entiendes? Al hijo ya que está hecho, que va a París y la gente se impresiona y no capta eso, pero está en lo suyo. Muy bien. Pero qué bueno que Descartes tenía una madre que le cuidaba, porque si no, pues a lo mejor no habría podido pensar. Y ahí es donde llegamos al punto de cómo todos los tipos de personalidad son complementarios. Eso es. Eso es. Es impresionante. Alguien podría quejarse mucho de que alguien es muy lento, pero si apreciara que gracias a esa lentitud es un cuidador, es alguien dispuesto, que sabe esperar, que cuida, que atiende, ¿no? Eso. O a otro que es muy rápido, pero gracias a eso salva vidas.
¿no? claro, poder Otro que es aprender, muy claro, pensante, que es totalmente pasivo pensante, pero desarrolla muchísimo conocimiento, genera conocimiento y lo obsequia a eso, través de sus libros. Entonces, eso es. ajá, Sí que hemos observado que en un modelo de estos que hemos dicho de vivir en el presente, vivir en el pasado para traerlo al presente, o vivir en el futuro para traerlo al presente, porque en el fondo lo que hay es el presente. sí, todo en Y el presente es un poco aquello incluso en plan así simplificando la serpiente, pues estás en el tacto y a lo que hay, ¿me entiendes? Y entonces, pero en cambio el pasado significa no, como los mamíferos en general, les añado al presente el pasado. Al sí. final siempre el mamífero gana a la serpiente porque tiene capacidad de aprender. Ujú. Entonces el aprendizaje lo da ese mundo emocional, que además es el mundo emocional de aprender con alguien. O sea, se puede aprender uno mismo, pero en general se multiplican los saberes cuando además de lo que uno puede aprender por su propia curiosidad, lo comparte y adquiere información, como apuntabas, desde el otro lado. Entonces, la tercera manera era irse al presente, al futuro y traer para el presente. Ujú. ¿Entiendes? Y Sí, del mismo modo que había un intelectual introvertido que tenía que ver con el poeta y con los otros, pues el escritor pues que más te fascine, pues hay escritores argentinos, vamos, super fama mundial, ¿no? ¿Me entiendes? Para elegir cualquiera. Pero es que luego los filósofos resulta que están con las dos manos intelectuales, pero una es intelectual de observar, observar como el escritor, Borges, pero qué capacidad de observación, comprendes, qué detalle, qué finura, pero cuánto me ha contado de esta parte de la ciudad que yo pasaba por allí y no me enteraba. Pero eso es porque es, además de intelectual, es observador. Pero luego hemos visto el filósofo que aunque observa, sigue dándole vueltas a la cabeza y está muy ensimismado en esa observación. Son los filósofos puros, incluso el propio Freud dentro de los psiquiatras, ¿me entiendes? Como que le da por ahí. Y entonces el otro sistema es pensarla para hacerla corriendo, que eso era más Leonardo da Vinci. O sea, lo curioso de Leonardo da Vinci es que tenía una parte impetuosa. O sea, que él además le gustaba montar a caballo, además de leer en cualquier idioma de los que en Europa se manejaban, meterse en la biblioteca allí, pues de un convento o del marqués o del rey y ponerse a abrir allí unos pergaminos que la gente ni entendía ni de qué, y él era capaz de escribirlos, le había llegado ya papel de arroz para pintar, porque antes era un lujo pintar. Él lo que hace es aprovecha el microscopio de ese momento, el smartphone de ese momento, que es papel donde escribir, papel de arroz, ujú, porque antes el papel no existía, era carísimo, tenías que, se escribía sobre cuero. sí. Entonces él con esa capacidad que tenía era capaz de leer, visualizar, pensar, pintar de nuevo, repensar y ponerse a hacer una máquina sobre eso, que es una acción. O Ujú. sea, hay intelectuales activos que se llamarían intelectuales extrovertidos. Por ejemplo, los periodistas también. Esa es precisa, claro. Claro, claro, Eso es una actitud totalmente. Es de un Sherlock pensador, Holmes. un observador, pensador, El presente. analítico, crítico y muy en el presente y muy veloz. Correcto. Esa es. Sí, Acción, acción. Entonces vas viendo, por un lado, que no existe ninguna personalidad pura que no tenga puntos en común con los otros. muy bien, porque Los dos además lo que puntos, nos une es el presente. El que está en el eso es, pasado lo trae al presente y suma. eso es, El que está eso es, futurizando está en el eso presente es, y claro, proyecta, pero desde el claro, presente. Y, eso es. y bueno, pues ahí estamos en el presente. Pero además podemos aprender y practicar y jugar con las distintas velocidades y ritmos de las personas con las que Eso es. vivimos. Sí, Entonces, un día vamos a ser muy rápidos, un día vamos a ser más lentos, un día, claro. ¿no? Como que Eso podemos, es así. La cuestión está en ser conscientes de la emoción en la que estamos, la idea de autoconciencia emocional. ajá, Como hablábamos antes del cuerpo, pues una de las cosas que hoy hacemos es, oye, que me estoy acelerando mucho. Vamos a ver. En los
en los tres intelectuales, por empezar por algún lado, pues entonces están los intelectuales que escriben y que observan. Entonces, si esos se ponen muy malitos, pues se ponen de lo que se llama esquizofrenia, con alucinaciones, pero que es ideal porque mientras tú controles tus alucinaciones, tus imaginaciones, te dan para un libro y Sí. nadie podrá describirlos mejor que tú que los estás viviendo y que además son muy particulares y muy tuyas. Entonces, buena parte de los escritores tienen ese mundo interno pues muy particular. Otros tienen, como digamos, la parte más filosófica. En vez de hablar de algo concreto, mi amor, o de escribir una estrella, pues Einstein estaban intelectuales introvertidos, muy metidos, pues si mi mujer viene montada en un fotón y nos cruzamos y yo voy en otro fotón a 365.000 kilómetros por segundo, le podré ver el fulgor de los ojos. Quiero decir, él vivía mucho en ese mundo. Entonces, claro, esos son mundos que efectivamente se enriquecen cuando hay del otro mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que imagínate, las personas perfeccionistas, gracias al trabajar con orden y con limpieza, y poniendo las cosas y con alta exigencia y altos niveles, evitan la locura, no se angustian. Esas personas nunca podrán estar locas, ni ver marcianos, ni fantasear. Les cuesta ver a futuros porque se angustian mucho. Estoy hablando de personas extraordinarias en las empresas y en las familias y muchas gentes, un fiscal o una fiscala, una persona llevando control de calidad, tienen ese tipo de personalidad. Y sin ese tipo de personalidad incluso no se puede hacer buena literatura. O sea, cuando hablamos, no sé si supongo, pues el Ulises de Joyce, ¿no? Ulises, pues está considerado pues como el Quijote, pues una obra en inglés pues de fama absoluta. Entonces, lo que ocurre es que si tú te pones a trabajar en plan James Joyce una tarde, pues es que te pasa lo que a él, que era genial. Te van a quedar unos párrafos montados, pues por lo visto, ¿sabes esa anécdota? Que estaba cruzando un día un puente allí, pues en Praga, en Checoslovaquia. Se cruza con otros dos de Irlanda. Hombre, ¿cómo estás, James? Y tal. ¿Qué tal tu libro? Pues se cuenta, ¿no? Ah, pues muy bien, he estado toda la mañana trabajando. ¿Y qué tal? ¿Unas páginas te han salido? Dice, no, 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 una frase. Claro, la otra pareja se queda allí, oye, este está ya retardado, está demente, se está pasando, es un chiste. Y entonces, como pusieron esa cara, el otro les aclara, no, no, en realidad las palabras ya las tenía. Lo que hice fue ponerlas en el orden adecuado en la frase. Perfecto. Claro, James Joyce. se entiende. Claro, si tú entras en este estado mental, es que lo puedes disfrutar. Y encima el producto de eso, vamos, y esa estantería te queda de esa manera. Y además te estás a ti mismo educando aquí a corazón y a cuerpo. Sí. Entonces, por eso entender de cosas que a lo mejor uno habitualmente, desde el punto de vista de personalidad, a mí que estoy mucho en el rollo de intelectual extrovertido, o sea, si la pienso, me apetece montarla, ¿me entiendes? Pues a veces ver que sales, que sale bien, pero siempre tienes que tomar consejo de este momento de perfeccionismo, que a veces pues es cuando alguien no te ha llamado la atención o te ha hecho observar o te has dado un aire de presente, no estás ahí corriendo, aquí te pillo, aquí te mato, dicho y hecho. ¿Me entiendes? La persona perfeccionista tiene un componente de exigencia y en una sociedad se llama control de calidad. O sea, en control de calidad no están los de innovación, en control de calidad están los que controlan calidad y es esto está realmente produciendo los efectos que queríamos en el corto, en el inmediato. Excelente. Ahora vamos a tratar de entender este tema y relacionarlo con algo que nos ocupa y nos preocupa a nivel mundial. Leyendo las noticias, hay quejas de parte de todos los ciudadanos de distintos países, casi de todo el mundo, que se quejan de sus gobernantes. Sí, Como que sí, sí. estamos en una época extrañísima donde no hay una nación que se sienta complacida Sí, sí. por su gobernante. Qué cosa tan extraña.
Eso es interesantísimo. ¿Qué perfil de personalidad tendría que tener un gobernante? ¿Y quiénes son, cuáles son aquellas otras personalidades que debieran acompañarlo? Porque según lo que nos has dicho, yo entiendo que un director tendría que ser un perfeccionista, pero si solo estuviera él, el perfeccionista, Mm. y no tuviera a uno con capacidad de proyección o a otro con memoria, entonces ese perfeccionista que pudiera ser un buen controlador de calidad, un buen director, un buen organizador, ¿no? Un buen administrador, si no proyecta y si no tiene memoria, se vuelve un tirano, un dictador. Entonces, platícanos cómo debiera ser la personalidad de un gobernante de una nación Ajá. y quiénes son las personalidades indispensables que tendrían que acompañar. Sí, pues ese es el momento que os dice, le agradezco muchísimo, señorita, que me haga esta estupenda pregunta tan interesante, porque esa pregunta pues ya se la planteó pues hace unos 2348 años, ¿me entiendes? Pues Platón, por ejemplo, ¿no? En decir, ¿cómo serían las características de personalidad? En la Ahora ciudad mismo. feliz, me fascina el libro de la ciudad. Entonces, además de decir, bueno, es evidente que esa persona tiene que ser capaz de tener sus tres cerebros, el cerebro de la acción, el cerebro de la emoción y sentimiento y el cerebro del pensar, bien equilibrados. Pero lo que caracteriza el momento actual y por lo que y porque en estos momentos hay una percepción general de que lo que está ocurriendo no tiene que ver tanto con que estos particulares jefes de gobiernos que hay ahora, pues estén haciendo lo que están haciendo. La impresión que da es que ya lo llevaban haciendo muchísimo más tiempo antes, pero ahora por primera vez, gracias a los medios de comunicación social, no, los medios de comunicación social hoy están perfectamente asignados a los que los han comprado. No es que estén vendidos, están comprados. Bueno, pues como el otro que decía, iba por un sitio y que estaba vendiendo leche de las Navas, leche de las Navas. Y el otro le decía la mitad leche y él decía la mitad agua y el otro decía la mitad leche y el otro decía la mitad agua. O sea, lo que pasa con las gentes que están ahora en los lugares de poder es que la cosa no se remedió en la Revolución Francesa. O sea, en la Revolución Francesa hubo algunos sitios del mundo donde se hizo pues un cambio en favor de la libertad de las personas individual y de que la gente fuera más responsable de lo que hacía con su vida, en vez de haber un solo programa, que la gente, bueno, pues eligiera y fuera responsable de dónde se metía. Lo que se ha descubierto ahora es que la capacidad de perversión que tiene el poder se puede ver con claridad. O sea, antes de decir, se decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, lo que está ocurriendo hoy vamos a hablar de 2020. Entonces, lo que hay de diferencia antes no es que la gente que está en el poder abuse de su poder de una manera salvaje, que eso de siempre y más hace muchos años, pero ahora de una manera más descarada. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos dando cuenta en el presente de la mangancia de los gobernantes, pasando, vamos, ayudando a poner a la gente a elegir entre Pepsi Cola y Coca-Cola como si no existieran 20.000 tipos de bebidas más, incluyendo el agua, clarita. ¿Entiendes? O sea, sí. Parece ahora mismo, a mi manera de verlo y por resumirlo mucho, que desde el punto de vista donde estamos es con los últimos coletazos de la Revolución Francesa, en la cual probablemente ya caigan de alguna vez las monarquías destartaladas que consiguieron subsistir y que haya un cambio de poder importante en la manera en que la gente pueda ver más claro lo que pasa. Lo que te quiero decir es que en el siglo XX, XXI, en el que estamos, una cosa que no había pasado nunca antes era el emperador de la China no estaba normalmente tomando el té con la reina de Inglaterra y reuniéndose con el que había en Estados Unidos, mandando en ese momento los tres tomando el té a la vez, para decir, vale, yo me quedo con América, bueno, sí, pero déjame a mí la parte de África y unas islas por allí, por Nueva Zelanda y Australia, y tú te encargas. O
sea, el repartirse el mundo entre tres nunca había sido tan aparentemente fácil. Sí. Y el mundo además en el cual, pues novelas del siglo pasado, pues Aldous Huxley, ¿me entiendes? Orwell, pues cosas que habíamos descartado en las novelas, pues nos parecía que como vamos eran cosas que todo el mundo las sabía, pues que eso nunca iba a llegar. Y entonces al final tenemos las dos montadas y a la vez. ¿eh? Y entonces estamos en un momento pues muy particular, efectivamente interesantísimo, en el cual lo que sí que parece y es que hay empresas ahora que son tienen más dinero al año que las que tiene el gobierno de tu país o del mío. Y que esas empresas están en condiciones de manejar, pues digamos, la profesión de los presidentes de los países, manejar la profesión de los presidentes de los países. Eh, es que, vamos, justo no que... Entonces con lo que estás diciendo, pienso que el problema de hoy en el mundo es que ya no se trata de las personalidades que tuvieran ciertos perfiles para tal o cual actividad dentro de la gobernanza, sino que lo que está gobernando es el dinero. El materialismo nos tiene a todos subyugados, no se está permitiendo a las personas sabias, a las personas educadas, a los visionarios, gobernar con orden y provocar el desarrollo, sino que es la imposición de un grupo que a nivel global gobierna al mundo entero y lo que manda es dinero. Pretende, o sea, durante muchos años, Y lo que ahora por primera vez la pretensión puede ser absoluta. Y lo que ocurre en los próximos 2 o 3 próximos años y ahora mismo condicione lo que vaya a ocurrir en los próximos 15 años. Eso no hay ninguna duda. O sea, el momento actual, pues no le llamamos guerra mundial, pues porque hay una sensación de sangre que aparentemente no existe, y de desastre económico que aparentemente no existe. Tampoco vemos pasar féretros de muertos en medio de una pandemia. Es la primera vez que la propia población discute sobre si existe verdaderamente una pandemia, lo cual no deja de ser de coña. O sea, nunca en la historia de la humanidad, cuando ha habido una epidemia, nadie ha tenido ninguna duda. Entonces, que ahora una parte muy seria de la población ponga en duda lo que está llamándose esta cosa. Claro, Y y que entonces hablamos también de las fake news, de la mentira y de todo lo que nos eso, hace ser eso, ya desconfiados, personas eso, desconfiadas. eso. Entonces, dime, en esta situación tal y como está, ¿no puede emerger un perfil de personalidad que sea valiente y verdaderamente gobierne a su país en Sí, coordinación con, por ejemplo, México, con América Latina, pero de una manera donde haya una verdadera democracia, donde no haya tendencia al comunismo, sino que haya una verdadera democracia, donde haya un buen reparto de bienes, etcétera? es, es, es muy, es muy deseable y puede haber, del mismo modo que te decía que los de encima se pueden poner de acuerdo para entre ellos repartirse la baraja. Es cierto que con los sistemas de comunicación actuales va a haber unos cambios muy interesantes, pero esos cambios van a pasar mucho por lo que llamaríamos desarrollo endógeno. O sea, lo que está cayendo ahora es un sistema de desarrollo global en el cual al final se perdía el respeto por lo local. Y lo local Por las incluye personas, y no solo lo local, sino a nivel humano. eso. Y que además se podía llegar a un momento donde la persona se le ponía un chip, igual que yo tengo aquí al perro, que claro, pues está muy bien que los perros lo tengan, porque si hacen una cosa perrosa, pues tú la pagas. ¿Me entiendes? Y si se pierden, pues a ti te llaman y ya lo verás cómo lo recuperas. Pero bien, una cosa es controlar los perros, las vacas, las ovejas con chips. Y otra cosa es pretender que las personas, pues por eso como ya es gratis el tren o es gratis el avión, si lo he arreglado, pues con poner el chip, pues ya pasó. No, no, es que no es nada interesante tener un chip en el cuerpo para que como tarjeta de crédito ya más fácil. No, no, es que eso no interesa. Interesa ahora mucho, fíjate, mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en el barrio, en la familia. Todos los esfuerzos que se puedan hacer, porque esos van a ser espacios de salud mental. O
sea, Qué la bueno salud, que lo dices, qué bueno que lo dices. Sí, sí, ¿eh? sí, porque ya que a nivel global no podemos resolver los problemas, tenemos que focalizarnos a nivel local, Pero familiar, eso es, comunitario, eso es. de barrio. A ver, Pero es que además, igual que sería un problema, pues tener en la bahía de Buenos Aires, pues un acorazado pues, chino, o un portaaviones chino lleno de bombas nucleares, pues la gente estaría muy mosqueada, supongo yo, como si es un portaaviones del servicio de Su Majestad, pues la gente se mosquearía mucho en China, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un portaaviones nuclear, de los cuales China tiene uno, Estados Unidos tiene 17, de los cuales tiene pues más de 6 en el Pacífico, allí enfrente de China, desde Japón a Filipinas, o sea que es una zona caliente, como para no pasar por los aviones de allí. Pues lo que ocurre es que el mismo precio que cuesta un portaaviones equipado completo, con nucleares es el que cuesta comprarse la CNN. Entonces aquí hay una serie de personas que se han comprado la CNN porque es mucho más interesante tener un barco de combate disparando en cada televisión de cada persona del mundo, que es alucinante. O sea, ¿cómo se pueden contar tantos cuentos chinos en el momento que uno se da cuenta que la CNN mienten como bellacos? La CNE la hemos estado adorando durante 30 años cuando tú ibas por el mundo, pues a Australia o a Cabo Verde o al Himalaya, sabías que por la CNE te enterabas. En el bueno, momento en que la CNN está comprada, pues ya evidentemente dando noticias que no responden a la realidad, pues oye, pues más bien me voy a fiar de quienes me informan. Entonces ahí hay un cambio efectivamente de la globalización al desarrollo endógeno, importantísimo, sí. eso es muy importante y por eso es que me parecía necesarísimo que completáramos el tema de los diferentes tipos de personalidad con esto de la velocidad, la lentitud, la actividad, la Sí. pasividad, para comprendernos, porque es ya urgente comprendernos a nivel familiar, comunitario, a nivel Eso es barrio. fundamental, es que no te puedes, Necesarísimo, sí. o sea, tienes que poder dormir por la noche normal en tu casa. Si tú estás las 24 horas del día zumbado como una guardia psiquiátrica, pues eso se puede soportar, pero luego necesitas unos días de recomponer. O sea, no se pueden estar las 24 horas del día, además con el entorno inmediato. La palabra ecología, oikos, viene de casa y significa sentirse en el entorno como en una casa. Oikos originalmente es eso, la casa, pero es la casa que todos habitamos. Entonces, ¿cómo nos sentimos en casa en esa casa? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que comentábamos de los gobernantes, pues es que no sé, de repente se han dado cuenta de aquí que el máximo responsable mundial de la salud, pues era el que peor estudiaba, si es que estudió medicina, porque probablemente ni la estudió. ¿Me entiendes? El responsable a nivel de cada país, pues en España es un filósofo, el de la medicina. Pero oiga, ¿de qué va esto? ¿En qué planeta vivimos? ¿Comprende? O sea, los políticos que hay ahora mismo carecen de la formación en muchísimos casos. El de Estados Unidos, a fecha mayo 2028, el señor que está ahí diciendo que es el presidente, ese está totalmente de arriba pasado. Eso A se ver, llama a ver, demencia. José, sin irnos al detalle de cada uno de ellos, en términos generales podemos decir que debido a la globalización, los presidentes de cada país se ven limitados en su actuar, independientemente de que tuvieran la mejor personalidad del mundo para poder gobernar, están acotados por la circunstancia que fue No, con la no, que no, no, empezamos no, a no, gobernar. no, 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 no. Es un poco más complicado. Me gustaría decir que sí que para adelante. Es un poco más complicado. Hay una serie de líderes que lo sabremos con fecha, pues ponle si quieres, pues 1 de septiembre, 15 de agosto, ya se acabará este curso, y sabremos quiénes han sido los líderes que estaban en sintonía con su pueblo, con su población, y que tenían empatía con su gente y que no se han vendido a otro país ni a otra multinacional. Y entonces en esos líderes puede haber un estilo de personalidad y ahí es donde lo vamos.
es posible que exista un tipo de personalidad, y esa es la pregunta que yo me formulo, incluso puedo tener la contestación, pero me parece un disparate exponerlo ahora mismo para sentir que, que efectivamente es la personalidad de los líderes en cada uno de los países de los que estamos hablando la que va a mostrar quiénes tienen categoría para haber usado los tres cerebros. El cerebro de cuando haya que pelear o darla a ellos mismos, el cerebro de saber cuidar de quién es su gente, ¿me entiendes? Y su gente mayor y su gente pequeña y sus mujeres y sus niños y su todo. Y otro además, quiénes han sido gentes capaces de pensar la jugada. En el momento actual, esto, según el modelo de Qiao Liang, coronel del Servicio de Inteligencia chino, en su libro escrito hace 21 años, Guerra Irrestricta, pues estamos en un momento particular de guerra mundial, en la cual hay una serie de líderes que están viendo con quién lo pactan, con quién no lo repactan. Yo sigo pensando que los líderes que hayan sido más profesionales en cuanto al manejo de sus recursos militares, concretamente, los que tengan unos servicios de contrainteligencia no contaminados serán los que tiren para adelante. Segundo, los que hayan sido capaces de que sus países no entren en guerra civil, pues esos países van a poder ir colaborando. Tercero, los países que hayan conseguido que no entre la guerra civil en el seno de sus fuerzas armadas. Pues eso está muy interesante que lo hayan conseguido. Entonces, vamos a ver exactamente cuáles eran los líderes con categoría de los que se han dado en este siglo, en este periodo 2010, 2015. Ahí es donde vamos a ver exactamente qué líderes han sabido hacer la dosis suficiente de qué, de fortaleza, de impulso de ahora, con un calendario. O sea, lo que se trata es que cuando uno es presidente de un país, cuando está diseñando, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, porque además la mejor guerra es la que no hay que bueno, pues no hay que desenvainar las nucleares ni contaminar las cosas en exceso, aunque sabemos que la mayor parte de los líderes tenían sistemas de supervivencia en caso de nucleares. O sea, pero que no eran esas cositas de que en el Palacio Presidencial tenemos una cuevita con comida. No, no, unos pedazos de túneles salvajes, porque si hay una guerra nuclear, no te vas a meter tú con tus hijos y 4 amigos, no, te tienes que llevar además allí varios miles de militares de élite Claro. para que te estén leyendo lo que pasa en el ciberespacio desde ahí abajo. Dios mío. Los que sean muy profesionales de los actuales jefes de Estado saldrán adelante, los que no les veremos haciendo un ridículo espantoso, porque no eran gentes que estaban comerciando políticamente a nivel mundial. En cambio, los que verdaderamente sean líderes, y ahí me es igual que sean de un país, el del norte o el del sur. Sí, ¿Me entiendes? Que sea de ojos rasgados o que no. Ahora vamos a ver quiénes son los líderes con responsabilidad social, que realmente se sentían, pues bueno, pues ahí tenéis, pues no sé, pues Emiliano, pues se sentían pues quienes eran y entonces arrastraban por su manera de ser, ¿no? Parte de eso son como los medicamentos también entran en los espacios diseñados por la guerra irrestricta. Los ejércitos que han sido capaces de suministrarse a sí mismos sus propios medicamentos antibióticos, antiinflamatorios, antivirales, sin necesidad de comprárselos al enemigo, pues esos tienen más propiedades para ir para adelante. muy bien. O sea, es un test muy fuerte, es interesante sentirse bien, optimistas en cualquier manera y pensar que en la medida en que gestionemos a corto plazo las buenas relaciones, nuestro sistema inmune se ve protegido porque en el fondo todos diariamente tenemos en nuestro cuerpo como pequeñas o grandes luchas. En nuestro cuerpo hay millones de bacterias, millones de virus, millones de hongos. La mayor parte trabajando para nuestro beneficio. Sin virus en nuestro cuerpo estaríamos pues prácticamente no seríamos lo que somos. Son seres pues
mucho más complejos de los que no podemos, de lo que somos capaces de pensar. Entonces, volvemos resumiendo. Para que el cuerpo esté bien, nuestra mente es muy bueno que esté equilibrada. El equilibrio de nuestra mente tiene que ver mucho con quién nos ríe las gracias y a quién nosotros se las reímos. Entonces, en la medida en que en nuestro entorno inmediato, los prójimos, los próximos, sean conscientes de que nuestra capacidad de reírles las gracias, de ponernos en su lugar, de saber pedir perdón, y además a la gente le encanta que alguien venga a pedirles perdón, y aquí tienes un ramo de flores porque el otro día no sé cómo no me tiraste una piedra después de cómo estaba, no sé, o no me lanzaste con el agua de las plantas, ¿no? O sea, en ese círculo del nosotros, porque por desgracia muchísimas personas no son más que objetos para nosotros o datos de una estadística que a veces está amanerada. Entonces, lo interesante, por tanto, es entregarse mucho con los próximos cercanos, sin esperar necesariamente mucho, vivir a lo mejor, si se quiere, psicológicamente, a veces está bien el vivir cada momento como el nuevo y como una última ocasión de tratar ese momento. Sí, muy O sea, importante. vivir con intensidad el momento lo vale. Yo no recuerdo en toda mi vida, ella ha estado expuesta en circunstancias muy particulares donde la intensidad de las vivencias, no solo las mías, sino de gente alrededor. O sea, cuando veo ahora pacientes que están mal, los veo incluso peor que nunca. O sea, han roto más los límites de lo que antes era la locura aceptable. Al mismo tiempo, también veo que si somos capaces de hablar con afecto a la gente de cómo vemos las cosas y escuchar cómo lo ven ellos, lo de la locura es bastante reducible. Y de la misma manera que a veces nos enfadamos por detalles, por cosas, ahora mismo puede con toda tranquilidad reorganizarse las situaciones. Muy bien. Ahora, Eh, muy bien, José, te agradezco muchísimo. Se nos acabó el tiempo, pero este tema va para mucho. Por ejemplo, con lo último que dijiste, estaba pensando que hay que vencer el mito, superar el mito de que cada quien es responsable de sus propios sentimientos y más bien retomar la noción que a mí me parece muy realista de que todos nos afectamos unos a otros. claro. Sí nos hacemos daño unos a otros, sí nos afectamos. No podemos seguir alimentando esa idea de tú hazte responsable de lo tuyo y olvídate de los demás. No podemos. Tenemos que ser valientes y reconocer que nos afectamos mutuamente. Y sí quisiera hablar ahora, retomando el alter ego, ¿no? La relación con los otros, cómo llevar buenas relaciones interpersonales para hacer Sin alterarse, sin dejar de ser uno mismo, sabiendo escuchar, buscando esas convergencias y viendo que hay mucho sitio. Que tú quieres ir por allí, pues tú vas para allí y te encontrarás con quien quieras encontrarte. O sea, que en un mundo eso, pues de valorar a los demás y de compartir, pues eso tranquilamente y con confianza, pero dándose cuenta de que no, uno no puede ser amigo. Me lo dijo una vez una amiga japonesa, alemana, azafata de Lufthansa, y tú no sabes que en tu vida tendrás solo 200 amigos. Yo no sabía que eso se pudiera contar y pienso que no se pueden contar. Pero lo que quiero decir es que no es más allá de una lista de 200 personas las que merecen realmente un máximo de tu cariño con el acumulado de toda la vida. Y a esas personas hay que atender, cuidar, sobre todo las que estén en la distancia inmediata, las que forman parte de tus sueños, sueños reales, sueños de noche, sueños del pasado, del futuro, pues eso es fantástico, porque ahí es donde se desarrollan las cosas, pero yo incluso animaría a la gente a ser más dramática, a mostrar más ese interés, el cariño, el afecto, tener cuidado cuando uno esté muy caliente, porque a veces si no luego, bueno, pues hay que saber, pero también si luego hay que decir, metí la pata, pues estupendo, te sirve para reflexionar, la próxima vez no meterás tanto la pata, pero yo daría eso, ¿no? Cuidar de manera especial las relaciones cercanas, porque la gente es cuando más lo agradece. claro. Es un momento muy especial. Y por ejemplo, en familia, muy importante, que se dice que cada familia elige a quién es su loco de la casa. Cada familia elige quién es el peor de la casa.
Como que la familia sin darse cuenta va determinando y no se vale, ¿no? Tenemos que aprender a querernos y eso es bien importante, aprender a querernos en familia y entre amigos para ayudarnos a estar bien en un mundo difícil. Y de esto vamos a hablar la próxima sesión, próximo Con miércoles. mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, José María. Un abrazo muy fuerte. Encantado, que estés muy bien por ahí. También. Luna estupenda, luna llena estupendísima sobre México, sobre tantos sitios de allí tan bellos. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.